Pública es una primicia y que tiene que ver con este hombre, con este narcodictador y con una pregunta que ya te hago, Carlos. ¿Se acerca el final de Nicolás Maduro a partir de un operativo aeronaval que está preparando Estados Unidos? Bueno, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Esto que ustedes ven es el mapa del Caribe Sur, donde ya están aquí, a 200 millas de Caracas, en las aguas internacionales cercanas a Curazao, un destructor, 2 transportes de efectivos, 4.000 infantes de marina, tropas de desembarco y tropas de asalto. Y por acá está viniendo desde Norfolk 3 fragatas misilísticas norteamericanas. Con el equipo de la televisión pública que venimos trabajando desde anoche y con Sebastián Terpolilli, que estuvo trabajando en material, les vamos a primero a mostrar la génesis de esto. La génesis es algo que ha dicho Marco Rubio, que lo hemos preparado con un cartel. Marco Rubio afirmó: Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela, es el líder del cártel Los Soles. ¿El cártel Los Soles qué es, Carlos? El cártel Los Soles es un cártel de narcotraficantes dirigido por la cúpula del ejército venezolano. Se llaman Los Soles porque tienen 3 soles, los generales, aquí en su charretera. Segundo tema a analizar es lo que dice hoy New York Times, de 3 fuentes de Ministerio de Defensa, es decir, Pentágono, Casa Blanca y Departamento de Estado. El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva para autorizar a las Fuerzas Armadas norteamericanas a ingresar al territorio de otro país o a las aguas territoriales de otro país a buscar líderes del narcotráfico o a impedir el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Entonces juntemos lo que acaba de decir Marco Rubio, lo que ha dicho dice New York Times, Donald Trump, y además el hecho de que Estados Unidos ha declarado al cártel Los Soles una organización terrorista que afecta a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. O sea, Carlos, Trump o el gobierno de los Estados Unidos considera a Maduro, que ni siquiera tiene legitimidad de origen, porque fueron fraudulentas las elecciones, hoy un líder narco. Sí, pero eso entonces tengamos en cuenta comparado con lo que dijeron y con la orden ejecutiva. Claro. Vamos a ver ahora de qué se tratan los barcos, uno por uno. Este es el Iwo Jima. Este barco no es, como aparenta aquí en la foto, un portaaviones. Es un barco tamaño mediano, de porte, pero mediano, no es un portaaviones. Pero ¿qué tiene de característica? Los Harrier y los helicópteros. Tiene este transporte, el siguiente que nos van a mostrar, que es también es de la clase San Antonio, tiene pequeños helipuertos, pero lo que es importante es tiene rampas de desembarco. ¿Qué quiere decir? Quiero decir con rampas de desembarco. Tienen 4.000 infantes de marina a bordo, entre el conjunto de las naves. Y tienen capacidad anfibia para entrar a un territorio con 4.000 marines de combate. A ver, espera, Carlos, porque ¿qué me estás diciendo? Que están en condiciones de entrar en cualquier país. ¿Van a desembarcar tropas de Estados Unidos en Venezuela? Están autorizados. Claro. Yo no sé cuándo lo van a ejecutar, porque imagínate que no me lo van a decir a mí. Sí. Está muy claro que Maduro se la ve venir, porque acaba de decir ayer que va a preparar a más de 4 millones de militantes, enfrentar militantes con... Sí, con el ejército la verdad, de los marines. Es una masacre, ¿no? Sí. Para defender a Venezuela. Y esto no se toma como la injerencia de un país o el imperialismo norteamericano. Y sí, se va a tomar así. Bueno, pero pará, desde lo que vos estás explicando, ingresan a un país que tiene como líder a un narcoterrorista. Ok, pero bueno, estamos acá en el hecho de que ingresan a un país, si es que ingresan. Claro. Porque la otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿están rodeando a Venezuela para invadir y agarrarlos a los narcos o para que los militares lo entreguen a Maduro y a Diosdado Cabello? ¿Existe esa posibilidad? ¿El ejército de Maduro se puede dar vuelta contra él? Mirá, yo les digo a todos los que nos están mirando, acá dijimos, mostramos el cartel de los 50 millones de dólares que ofrecen por este tipo. Claro. Evidentemente, acá estamos hablando, acá está, mirá,
Realmente los muchachos de la televisión pública son increíbles, ¿no? Mirá. Porque no lo habíamos preparado esto, pero lo tenían en el Buscado. El delincuente de Maduro buscado, 50 millones de dólares de recompensa. Entonces, ¿los están rodeando para bajar o les están rodeando para que lo entreguen? No lo sabemos, pero la presidenta de México ha hecho una declaración muy dura contra esto. ¿Por qué? Porque en la orden ejecutiva se dice que también hay 2 cárteles mexicanos. Ajá. Perdón, la presidenta de Estados Unidos fue dura con... de México fue dura con Estados Unidos. Sí, con el hecho de que pueda ingresar a otro país. Ajá. ¿No? Vamos ahora a mostrar qué más están tirando los norteamericanos en esta olla. Porque están mandando 2 submarinos de la clase Ohio. O sea, van con todo. A ver si lo tenemos. Estamos hablando de Ayer lo teníamos. Sí, de buques de guerra deporte, submarinos, acá los tenés. Este es ¿Para qué? ¿Qué están custodiando con bueno, estos submarinos, en primer lugar, sirven de defensa a los destructores y al Iwo Jima. Pero además son misilísticos. Claro. Tiran misiles desde abajo del agua. Le vamos a mostrar ahora el avión espía. Qué impresionante la tecnología que estamos observando, no tan lejos de lo que uno Le puede vamos a imaginar. mostrar con muchachos de la televisión pública. Acá está. Este es el P-8, el avión espía más moderno de los Estados Unidos. Este avión, ya el propio Maduro denunció que está por encima de los cielos de Venezuela. O sea, este avión ya está Sí, en cielos venezolanos. Pasa y vuelve, Sí. fotografía con fotografías de tanta definición que son capaces de identificar un objeto de 10 centímetros cuadrados. O sea, ¿y dónde está Maduro en este caso? Repetí, Germán, ¿cómo? ¿Cuál es el poder bélico de Venezuela para semejante infraestructura? A ver. Bueno, déjame que... ahora te lo explico. Pero el siguiente tema que quiero explicar respecto a la estructura que estamos viendo es que esto es solamente lo desplegado en el Caribe Sur. Desde las bases norteamericanas es posible, están tan cerca, de armar un techo aeronaval de inmensa magnitud. Cuando me preguntan sobre esto, ¿realmente lo hará Trump? En este mismo canal dije que podía bombardear Irán. Sí. Y algunos periodistas dijeron, es una exageración. Nunca se van a entregar a los decidir, Estados Unidos. a atacar a Irán. ¿Estás y acá diciendo... mostramos, en lo que es seguramente el éxito más fuerte en YouTube de un tema bélico, mostramos cómo atacaron. Bueno, esto es el preludio o de un ataque o de un secuestro de un líder narco o de la entrega de un líder narco a la justicia norteamericana. Pero, a ver, Carlos, vos estás diciendo que si Maduro dice los voy a combatir a la fuerza imperialista, ya lo tiene identificado y tal como hacen en Medio Oriente, ¿le pueden poner un misil y matarlo? Bueno, no sé, porque hasta ahora lo que conozco es la orden de captura. No conozco si hay otra orden. El primer Digamos, objetivo para es dejar capturarlo claro, vivo y llevarlo a juzgarlo a Estados Unidos. Para dejar claro 2 cosas. En primer lugar, para que las Fuerzas Armadas norteamericanas ataquen oficialmente a un sujeto, la orden ejecutiva del presidente tiene que incluir que pueda ser abatido. Caso típico que todos conocemos, el de el terrorista más buscado en su momento, el líder de Al Qaeda. Sí, Osama Bin Laden, sí. Pero ¿saben una cosa? Osama Bin Laden costaba 37 millones de dólares. Claro. Por este dan 50 millones. No hay nunca en toda la historia alguien que haya pedido recompensa de estas características. Vamos ahora a la pregunta Germán preguntaba, de Germán. frente a un ataque de los Estados Unidos, ¿cuál es el poderío de las Fuerzas Armadas de Venezuela? En virtud de que precisamente los generales y los coroneles son el enclave, la pata fuerte de la mesa que sostiene a Maduro. Bueno, la estructura militar de Venezuela es fuerte. Es una estructura sobre todo aérea muy fuerte. Ellos son los fabricantes de drones para Irán. Ajá. O sea que tienen tecnología desarrollada. Tienen muchos drones suicidas. En consecuencia, no es una tarea sencilla para cualquiera que los invada si realmente hay una resistencia. Claro, porque acá lo que facilitaría la cuestión Maduro es si el ejército se da vuelta. Exactamente. O parte Ahora, del mismo. estemos claros, ningún país de nuestro continente podría soportar un ataque norteamericano. Claro, sí. La pregunta del millón es, ¿qué hablaron Trump y Putin, además de Zelensky, en estas últimas horas? A ver, vos estás queriendo decir
que en el contexto de lo que fue la negociación de Zelensky, otros líderes europeos, Trump y Putin, se habló de este tema y Putin puede haber dicho, ¿andá para adelante? Bueno, yo no lo sé, pero no me cabe duda que para el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, para Marco Rubio, para el Consejo de Seguridad Nacional, que también preside Marco Rubio, Venezuela es un objetivo central. Si no, no hacen todo este esfuerzo. Claro. Declarar a el Cártel Los Sables una estructura terrorista. Y dicho sea de paso, Argentina está considerando también la declaración del Cártel Los Soles como una organización terrorista. Aquí, tanto la gente de la estructura de inteligencia, Sergio Neifer, como la gente de seguridad de Patricia Bullrich y la estructura de defensa de Petri, están siguiendo estos acontecimientos al detalle, porque acá, recordemos, hay un gendarme preso, claro, hay un gendarme secuestrado por la dictadura. En consecuencia, lo que ocurre en Venezuela, para Argentina tiene un componente, que en el medio de lo que ocurra se libere a nuestro gendarme. A ver, Carlos, la gente de este cártel, del narcodictador Maduro, ¿puede estar en la Argentina? ¿Puede algunos de ellos estar en la Argentina? ¿Pueden tener aquí gente que los reciba? Porque esos cárteles manejan mucho dinero. Y en su momento se dijo que cárteles apoyaban hasta campañas en nuestro país. Sí, yo lo que te puedo decir es que la estructura de inteligencia argentina está en alerta absoluto respecto a todo lo que tenga que ver con los cárteles, con Hezbollah, con Hamas y con Bolivia y Brasil. Te preguntaba, porque Bolivia, más allá del cambio que se viene radical en cuanto a la ideología gobernante, todavía es un país que tenemos en la frontera con presencia iraní. Sí. Y muchos dicen, con presencia iraní, facilitado por los venezolanos que les generan la posibilidad de llegar muy cerca de la Argentina. Bueno, yo te digo, yo hablé con alguien del equipo de Tuto Quiroga, de uno de los dos finalistas en esta estructura electoral que se va a decidir dentro de muy poco. Sí, y la preocupación central de ellos es, Evo Morales tiene tres caminos. Ser condenado por pedofilia, exiliarse, seguramente en Cuba, o dedicarse a la resistencia. Este último tema es un tema que hay que analizar. Claro, hay que ver cuál es el residual, más allá de que cambie el gobierno y el paradigma, que todavía tiene Evo Morales, de gente que lo pueda seguir, o del ejército, en el Chapare es muy fuerte. o de terroristas. En el Chapare es muy fuerte. Claro. El negocio de la cocaína, primero plantación de coca y segundo plantación de cocaína, convirtió a este señor de la mano de un embajador norteamericano. Sí, me dijiste, contás historia porque es impresionante. El doble agente. Claro, durante 40 años Manuel Rocha, full ambassador norteamericano en Bolivia, fue agente primero de la KGB y luego de la G2 de inteligencia cubana, y es quien trabajó para que este hombre fuera presidente de Bolivia. Increíble. Fantástico, realmente. Increíble que haya estado tantos años. No hay en la historia ningún espía infiltrado en Occidente por la KGB que haya durado tanto tiempo. Los de Cambridge, los famosos de Cambridge, duraron 32 años. Este duró 40. ¿Sabes por qué? Porque lo pusieron los soviéticos en el Departamento de Estado y fueron consiguiendo que ascendiera. Fue encargado de negocio en la Argentina. Sí, me dijiste. ¿Vos lo conociste? Sí, claro. Era tan de derecha que era insoportable. Ajá. Porque claro, estaba engañando a todo su el mundo. fachada. Claro, estaba engañando a todos. Engañó a tantos que fue el abogado en América del Sur del estudio Kissinger y Asociados. Increíble. ¿No? Es decir, a los que estaban en la cocina norteamericana también los engañó. Entonces, o sea, tenía toda la información fidedigna y de primera mano. Por eso es increíble. Bueno, ahora, Carlos, sí, volviendo al principio, porque me dice nuestra productora, están llegando muchísimas preguntas. ¿De qué estamos ya en cuenta regresiva de horas? ¿Y de qué depende de que todo este aparato militar de los Estados Unidos pueda ingresar al territorio norteamericano o se lleve algún tipo de operativo para sacar a Maduro de Venezuela y que sea juzgado en los Estados Unidos? Tenemos esta foto, Sí. Este señor decide. De que diga, go, vayan. Así pasó con el bombardeo a Irán que acá mismo mostramos. La orden ejecutiva hasta ahora es desplacen este monumental dispositivo al Caribe Sur, tienen la instrucción de capturar líderes narcos e impedir que llegue
narcóticos a los Sí. Estados Unidos por esta vía. Bien. La vía es Venezuela y México. Recordemos que es Venezuela y México. Ahora, la orden de entrar a un territorio seguramente sería otra orden ejecutiva, porque toda orden de entrar a un territorio implica víctimas posibles. Claro. No puedo saberlo, no lo vamos a saber hasta que se produzca. Pero que realmente estén juntando esto, mirá, cuando Putin juntó 100.000 personas en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, yo dije en el diario La Nación de la Argentina, nadie junta 100.000 efectivos para hacer un entrenamiento. Claro. Van a invadir Ucrania. Sí. Bueno, después fue el mamarracho que teníamos de presidente Alberto Fernández, pese a que yo les decía no vayan, fue en ese mismo momento a decirle a Putin que entrara por Argentina, Que América Argentina Latina. era la puerta para Rusia. Bueno, entonces, acá ocurre lo mismo. ¿Para qué va a estar juntando Trump semejante dispositivo para que no tenga un resultado? No lo va a hacer. Claro. Un resultado va a haber. Maduro está muy Y preocupado. la postura, Sí. la postura de Claudia Sheinbaum, presidenta de Bueno, México, la claro. postura Este de es un mensaje Lula. para Sheinbaum también. Claro, a ver. Sí, Lula está muy preocupado por otros problemas. No puede seguir peleándose más con Trump porque le metieron 50% de tarifas por el caso Bolsonaro. Como ustedes recordarán, hace ya 2 semanas que dice en cualquier momento viene la retaliación. En cualquier momento Brasil los va a castigar a los norteamericanos, hasta ahora no hicieron nada porque atrás viene más. Claro. ¿Por qué? Porque la pelea entre Trump y Lula no es por tarifas, es por Bolsonaro. Exactamente. Trump quiere que Bolsonaro, al menos el hijo, Eduardo, pueda ser candidato Claro. en las elecciones dentro de Por un cómo la año. justicia está tratando a la familia Bolsonaro. Claro, Trump considera que es, digamos, toda una mafia Sí. que lidera a Lula e integra los miembros de la Corte Superior. Pero yo quiero volver a la otra pregunta que él hizo, que es Sheinbaum. Porque la presidenta mexicana. Sheinbaum tiene una relación muy extraña con Trump. Van y vienen. Un día se pelean, al otro día se amigan. Bueno, ser presidente de México es complicado. Sí, claro. Estás al lado del monstruo y al mismo tiempo del mayor comprador de tus productos. Tal cual. Entonces, es el famoso tema que siempre dicen los mexicanos, estamos al lado de Dios y el diablo al mismo tiempo. Bueno, Sheinbaum lo que le preocupa no es Maduro. Lo que le preocupa es que entren a buscar a los narcos, los norteamericanos. Claro. Ayer la DEA dijo que había un acuerdo con el ejército mexicano. Ella lo negó. Claro, esa es la diferencia por ahora, que la estimación que hay respecto de Maduro es que Maduro sabe conscientemente de que el narcoterrorismo está en su territorio y él además actúa en congruencia para mantenerse en el poder. Ahora, pienso, Carlos, en la cantidad, en los millones y millones de venezolanos, el mayor éxodo que ha habido desde hace ya más de una década larga y que probablemente algunos nos estén escuchando y estén diciendo, la caída de Maduro puede generar que toda esa gente vuelva a Venezuela, o qué tipo de gobierno de transición uno se imagina hasta que haya elecciones fidedignas y no Bueno, el elecciones ya espectáculo hubo, horrible que hubo La hace meses. La posición de Estados Unidos es que hay un presidente electo que tiene que ser respetado. Y sobre eso van a trabajar. Van a trabajar para que sea puesto en su lugar el presidente que reconocen los Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea. Bien. Como ustedes saben, Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea no reconocen la legitimidad del dictador porque consideran que fue fraude Claro. la última elección. De hecho, estamos todos en claro que fue fraude porque yo recuerdo que Lula, que siempre lo apoyó a Maduro, dijo públicamente, bueno, estamos esperando que aparezcan las actas. Sí. Todavía estamos todos esperando porque Sí. las actas no están. Se decía que había un grupo de expertos chinos trabajando en falsificar las actas. No pudieron hacerlo. O No sea, sé es por qué. Urrutia, el presidente parece de Urrutia. Exactamente, Ajá. exactamente. Ese es el presidente para Estados Unidos. ¿Cómo se van a desarrollar los acontecimientos? No lo puedo saber. Depende si la situación se resuelve cruentamente o por negociación. Claro. ¿Maduro hizo algún tipo de declaración al respecto? Porque acá Sí. lo que vos decís es, hay un acecho y Maduro sabe que se está viniendo el final. Bueno, sería mágico pedirle a los muchachos si tienen el discurso de Maduro de ayer. No se los pedí previamente, pero bueno, se los ¿Qué? cuento. ¿Qué? Dale, Carlos. No, Maduro dijo ayer, vengan acá he movilizado a todos mis militantes, 4 millones de líderes bolivarianos en cada uno con su fusil. Sí, los ejércitos de la calle. Estamos repartiendo las armas para ellos.
Maduro se la ve venir claramente. Maduro debe estar esperando además la cuchillada por la espalda. O sea, alguien la que lo traición entregue. de alguien Y cercano. si te ponen todos estos barcos alrededor, te amenaza con un desembarco. Te dan una recompensa de 50 millones de dólares. Miren, es muy interesante esto. La cúpula del poder en Venezuela son 3 tipos. 3 nada más. Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Por Maduro, 50 millones de dólares. Por Diosdado Cabello, 25 millones de dólares. No, esto es viejo. 25 millones de Claro, dólares. acá nos quedamos cortos, chicos. Ahora está en 50. No, 50 es Maduro. Maduro. 25 es Cabello. El y diablo, el otro que el mostraron. diablo le dicen, Pongan ¿no? la foto. El cruel la foto de Diosdado anterior vale. Cabello. Ahí está. Este es Padrino López. Sí. Entonces, si Padrino López, solamente por él, 5 millones ahora. Claro. Entonces, hay uno que dice, bueno, yo puedo cobrar de estos dos, Sí. quedarme con el DERPO. Yo creo que Estados Unidos no va a permitir que esta gente se quede en el poder. Si empiezan una operación, es para cambiarlo. Porque esto no es Irán. Sí. En Irán atacan para impedir un plan, pero Claro. saben que no pueden cambiar a los ayatolás. Tiene que venir de adentro. En Venezuela de adentro es imposible, salvo que en el medio de un ataque militar externo haya una revolución interna. Porque obviamente la inmensa mayoría del pueblo venezolano, no solo los que están en el exilio, en nuestra patria y en otras patrias latinoamericanas, también los que están adentro le están pasando pésimo. Seguro. Vos dijiste vivo o muerto para la consideración de Trump respecto de Maduro. ¿Vivo o muerto? No te puedo decir eso, porque no lo sé. A mí no me gusta farolear. Dieron una orden, pero no sabemos cuál es el impacto de la orden, porque la única filtración de la orden ejecutiva la consiguió New York Times, es lógico, es el diario con más fuentes siempre en Washington, Sí. más que el Washington Post. Pero a mí lo que me dice la gente que hablé anoche de New York Times, después que vi la noticia, es nosotros tenemos fuentes triple. Fuentes del Departamento de Estado, del Pentágono y de la Casa Blanca, de que Donald Trump ya firmó la orden ejecutiva para Venezuela y para los cárteles. A ver, yo le preguntaba al doctor Rukauf y ahora se está sumando mucha gente acá a la televisión pública si esto es inminente, si es una cuestión de días. La caída de este señor, que hace horas, por favor, diré, Maduro, hablaba de esta manera. Ah, lo consiguieron, Sí. impresionante. Vamos. Y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con la 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir. La unión. ¿Por qué habla de meses Maduro? ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes acá, no está informado oficialmente, pero a fines de octubre, comienzo de noviembre, va a haber una bilateral personal entre Xi Jinping y Donald Trump. Tuvimos la con Putin. Después de la de Xi Jinping, Maduro no va a estar. Ajá. Te pregunto, si Maduro se exilia en Cuba, ¿no es una victoria a medias de los Estados Unidos? Porque lo seguís teniendo allá y a lo mejor como rearmándose, por supuesto, con todo lo que queda en Venezuela, con su gente, mucha, poca o lo que sea, pero en otro enclave que viene siendo, ya sé, no es la época de Castro. Si ¿no? se van todos, Sí. a enemigo que huye, Puente de Plata. Porque si se van todos, Venezuela pasa a ser una democracia. Sí. Y Cuba es un país pequeño que lo que hizo fue una gran influencia en su momento ideológica en el continente, Sí. pero no tiene capacidad de hacer daño. O sea, dejaría de importarles Maduro. La digo idea que- primaria es que Maduro deje de ser el Maduro, narcodictador de Cabello y Venezuela. Padrino, porque Claro. o se van los tres o no llega el nuevo presidente. Entonces, por eso te digo, el exilio solo de Maduro yo no lo veo, porque no lo van a dejar los otros.
o nos vamos todos juntos a disfrutar de lo que robamos a Cuba, Sí. o nos quedamos acá peleando. Ese es otro tema. ¿Qué pasa con los cientos de millones de dólares que se robaron Sí. y que tienen en distintas cuentas? Bueno, las cuentas que sean encontradas ya hace rato de esto, ¿eh? Sí. Hay una orden de decomiso de los norteamericanos, pero bueno, hay que ver dónde la tenés las cuentas, Claro. ¿no? Igual, yo le digo, hay cuentas que son siempre dignas de analizar, ¿no? Cuando vos le entregás tus cuentas a Moscú o a China, pasan a ser de Putin y de Xi Jinping. Claro. ¿no? Yo sé lo que... Hay un metamensaje que vos estás dando, Carlos, porque también se ha hablado de que mucha plata de la corrupción de acá está en cuentas chinas. Todo lo que esté afuera termina siendo de los líderes de ese lugar. Mirá, el presidente de Siria era conocido, miles de millones de dólares en los bancos rusos. Lo voltearon, se fue con su familia a Moscú, no supimos más nada de él. Ajá. No me está pidiendo en la calle. No sé. No se sabe nada. No, pero digamos que la agarró toda la que tenía allá, no, porque Claro. acá ya ha ocurrido en el pasado. La organización terrorista Montoneros metió 50 millones de dólares en Cuba y nunca más los vieron. Tal cual. De secuestro de Graven, entre otros. Por eso digo, entre otros. nunca más lo vieron. Claro. Bueno, impresionante lo que estás contando. Lo que vuelvo a preguntarte es... y ahora dame la información de los drones. Último Pará, momento. Germán, Sí, dame sí, la información sí. de los drones. Último momento, el boletín oficial de Venezuela da cuenta de la prohibición absoluta, y esa es venezolana de televisión, que es la televisión pública de Venezuela, dando la información de que nadie puede usar drones en Venezuela. Solamente los organismos de seguridad ciudadana y defensa del Estado se prohíbe la comercialización y la utilización. Cualquier ciudadano que opere un dron, evidentemente va a ser detenido, Carlos. Están esperando un ataque inminente. Bueno, el tema de los drones es un tema muy interesante porque, como les decía, en Venezuela se fabrican los drones suicidas Claro. para Irán, que Irán le vendió a los rusos y lo usan en Ucrania. Claro. Ahora, ¿por qué no va a haber drones suicidas de los norteamericanos? Claro. Nadie puede pensar que no los tienen. En consecuencia, obviamente, esta es una medida más de la paranoia que tiene que haber en el régimen venezolano. Yo me imagino a Barú diciendo, ¿de dónde viene? ¿Viene de un dron? ¿Viene de un tipo que me acuchilla? ¿Mi custodia me secuestra y me entrega? No, es impresionante todo el tipo de especulaciones que estamos haciendo, pero bueno. Bueno, vamos a volver seguramente con novedades en cuanto las haya. Yo no quiero cansar a la gente con todo esto. Al contrario, Carlos, es muy interesante Carlos, lo que está diciendo. No, esto fue impresionante. Muy interesante. Yo creo que... Lo dice el número de rating, Carlos. No, pero además yo digo, esto es un tema que en la Argentina, que estamos claro. siempre con nuestros temas de aldea, debiéramos pensar qué lindo que es vivir en un país que no está en guerra. Exactamente. Sí, tal cual. Y yo cuando escuchaba a Arriaga hace un rato, que él proponía que fueran los estadios a la provincia de Buenos Aires, digo, bueno, el día Arriaga que uno puede ir a la provincia de Buenos Aires sin que le cueste la vida. Exactamente. Porque vemos todos los días en este mismo programa lo que pasa en la provincia. Imagínense ustedes si habría que ir el partido de ayer entre Racing, glorioso Racing y Peñarol, Sí. se hubiera jugado en Lanús, por ejemplo. No, tal ¿Vos cual. podrías haber ido o no? No, Mi seguro. hijo tampoco, mi nieto tampoco. Te hago una pregunta. Ahora vamos a hablar de la academia, pero no quiero dejar pasar algo. ¿Estuvimos cerca, como se decía, de ser Venezuela o algo parecido? Pero absolutamente, absolutamente. La incapacidad de Alberto Fernández lo impidió. Tuvimos un presidente tan idiota que ni siquiera fue capaz de hacer lo que le estaban pidiendo los chinos, que era cuadrarse absolutamente a esa estructura. Hoy en América del Sur no hay países que uno pueda decir que están a salvo de la presión de China y de Rusia. Está cambiando el continente. Vimos hace poco Bolivia, va a perder el Partido Comunista en Chile en las próximas elecciones, van a perder seguramente también en Colombia, no sé Brasil, falta más de un año, pero están cambiando las tuercas y el señor que está en la Casa Blanca está haciendo mucho para que eso ocurra, está presionando muchísimo.